Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 31, alegoría del cedro y de los cipreses. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, cuán agradecidos estamos contigo por los cuidados otorgados y por este día que nos regalas, en el cual esperamos contar con tu compañía y dirección. En este momento, Señor, solicitamos la presencia de tu Espíritu en nuestro medio, para que Él pueda llenar nuestros corazones con el mensaje de tu palabra. Fortalece nuestra fe y que podamos de esta manera compartir el mensaje de salvación con otros. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 31 de Ezequiel sigue desarrollando la profecía contra Egipto y para enfatizar su destrucción acude a la historia de Asiria. En el 612 a.C. cayó Nínive, la capital de aquel gran imperio. El poderío de Asiria era inmenso y sucumbió estrepitosamente ante el empuje del nuevo imperio babilónico con Nabopolassar, padre de Nabucodonosor. Asiria, que parecía inexpugnable, cayó y desapareció, y esto es lo que le sucederá a Egipto. Para ello el Señor usa la alegoría para ilustrar lo que ha de pasar. Podemos dividir nuestro estudio en 3 secciones. La primera sección son los versículos 1 al 9 y describe a Asiria como un árbol frondoso. Leamos los versículos 1 y 2. Aconteció en el primer día del mes tercero del año 11 que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, di al faraón, rey de Egipto, y a su multitud: ¿a quién te has comparado con tu grandeza? Lo primero es ubicar la fecha de la profecía, que fue el año 11 del cautiverio de Joaquín, el mes tercero. Esto nos daría que sería junio del 587 al 586 a.C. Así que esta profecía fue dada unos 2 meses después de la anterior, la que aparece en el capítulo 30, que coincide con 2 meses antes de la destrucción de Jerusalén. El profeta se encara con el faraón y su multitud o pueblo de Egipto. El faraón en este caso es Jofra. Ha atendido los mismos sentimientos de soberbia y arrogancia por los que fue castigada Asiria. Leamos los versículos 3 al 5. He aquí era el asirio un cedro del Líbano de hermosas ramas, frondoso ramaje y gran altura. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie y a todos los árboles del campo envidiaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se extendió el ramaje que había echado. Aquí comienza la alegoría en donde se presenta la historia y la caída de Asiria, que representaban la historia de la caída de Egipto. El profeta escoge la imagen apropiada según el país. A Israel compara a una vid que abunda en Palestina. A Tiro una nave por ser una ciudad eminentemente marítima. Y a Egipto lo compara con un cocodrilo, animal característico de esa región. Ahora, Asiria es comparada a un cedro del Líbano que formaba parte de su vasto imperio. Se usa el cedro del Líbano como árboles que alcanzaban hasta los 24 metros de altura y eran un ejemplo del poder y dominio supremos, en particular los cedros frondosos que crecían en las montañas del norte de Israel. Esta alegoría muestra que este cedro creció porque estaba sentado cerca a grandes afluentes de agua.
En el caso de Asiria, pues está asentada sobre el río Tigris, y en el caso de Egipto, sobre el río Nilo. Esto hace que crezca tanto, que dice que este cedro es mayor que todos los árboles, y es una representación a las otras naciones. No tienen el mismo poderío, no tenían la misma grandeza. Asiria se destacaba por encima de todas las naciones de alrededor. Sigamos con los versículos 6 y 7. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a aguas abundantes. De esta forma se representa la variedad de habitantes que pueblan la tierra. Gente de todas las provincias encontraban allí refugio. Recordemos que las pretensiones de estos gobernantes era que se creían tan superiores que sus dominios llegaban hasta el cielo mismo. Ahora, un árbol que crece cerca de las aguas se mantendrá siempre verde y sus ramas serán gruesas y fuertes. Al tomar esta figura, Elena de White la aplica al cristiano que debe estar bebiendo constantemente de la fuente de agua de vida. Ella dice lo siguiente: cuando el amor de Jesús more en el alma, muchos que ahora no son sino ramas marchitas se volverán como los cedros del Líbano, cuyas raíces están junto a muchas aguas. El cedro se destaca por la firmeza de sus raíces. No contento con adherirse a la tierra con unas pocas y débiles fibras, proyecta sus raicillas como una robusta cuña dentro de la roca hendida y se extiende hacia abajo cada vez más profundamente en busca de algo firme en que aferrarse. Cuando la tempestad lucha con sus ramas, este árbol bien plantado no puede ser desarraigado. Qué excelente cedro podría llegar a ser cada seguidor de Cristo si tan solo se arraigara y fundamentara en la verdad, unido firmemente con la roca eterna. Review and Herald del 20 de junio del año 1882. Los cristianos estamos llamados a dar fruto y ser instrumentos de salvación para otros. Siguiendo con la hipérbole de los cedros representados a Asiria, el poema sigue en los versículos 8 al 9. Dice: los cedros no lo superaron en el huerto de Dios, los cipreses no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Las frases de este poema del profeta Ezequiel son enfáticas para encarecer este árbol frondoso llamado Asiria. Sobre las otras naciones se destaca: y a su sombra habitaban muchos pueblos, unos por rendición y otros por conquista. Nadie podía medirse con el gran coloso asirio. Y entonces la hipérbole se destaca cuando menciona que incluso los árboles del Edén sienten envidia de su poder. Algunos ven en esta descripción al pueblo de Israel. Otros dicen que Asiria estaba asentada donde antes había estado el huerto del Edén. Lo cierto es que el profeta muestra lo que esta nación representa para destacar su caída. Y aquí es donde viene la segunda sección del capítulo 31 de Ezequiel, que son los versículos 10 al 14, y habla de la destrucción de Asiria. Leamos los versículos 10 y 11. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su copa entre las nubes, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto lo tratará según su maldad. Yo le he desechado. El Señor muestra que el orgullo fue la perdición del majestuoso árbol. Se creyó a Asiria que lo que tenía lo había adquirido por sus propias fuerzas, y no había pensado que su situación privilegiada junto a las aguas era una situación transitoria en la que Jehová lo había colocado.
se había encumbrado hasta las nubes y ahora va a bajar a las profundidades de la fosa o el Seol, la morada de los muertos. Este poder que se creía invencible ahora será entregado en manos de un poderoso, en este caso Nabucodonosor y su ejército. Miremos los versículos 12 al 14. Lo destruirán extranjeros y los poderosos de las naciones lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles, por todos los arroyos de la tierra será quebrado su ramaje. Todos los pueblos de la tierra se irán de su sombra y lo abandonarán. Sobre su tronco caído habitarán todas las aves del cielo y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, junto con los que descienden a la fosa. Una vez que este poder representado por Babilonia venga a destruir, ahora las aves y toda la fiera del campo vendrán y se pararán sobre ella, indicando que todos los pueblos, antes sometidos a su sombra, se volvieron contra el árbol caído, aprovechándose de su ruina. Y el profeta declara abiertamente que todo esto sucedió para que todos los pueblos prósperos, plantados junto a las aguas, no levante demasiado la cabeza, no confíen demasiado en su situación privilegiada, porque todos están destinados a morir. La cita de todas las naciones arrogantes es el Seol. La tercera sección de este capítulo 31 de Ezequiel son los versículos 15 al 18 y describen el descenso de Asiria al Seol y aplica esta parábola a Egipto. Veamos los versículos 15 al 17. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que descendió al Seol, hice guardar luto y que se cubriera por él el abismo. Detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas. Por él cubrí de tinieblas el Líbano y todos los árboles del campo se desmayaron. Con el estruendo de su caída hice temblar a las naciones cuando las hice descender al Seol, con todos los que descendieron a la sepultura y todos los árboles escogidos del Edén, los mejores del Líbano. Todos los que beben agua fueron consolados en lo profundo de la tierra. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las naciones. Este fragmento describe la desaparición del imperio asirio, y esto causa la consternación para muchos pueblos y la alegría para otros. La caída de Asiria representó un luto general, tanto que se secó el abismo de las aguas, se detuvo el curso de los ríos y como consecuencia vino una sequía general y se secaron todos los árboles del campo. Todos los árboles tiemblan en el sentido que estas naciones saben que también ha llegado su hora. En el Seol lo que hay es alegría al saber que este imperio ha llegado su ruina. Esta parábola nos recuerda una profecía de Isaías que describe la caída de un ser que se llenó de orgullo. Leamos Isaías capítulo 14, versículos 12 al 19. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Esta representación de la caída de esta nación
es una representación de la caída de Lucifer, que se enalteció el corazón y pretendió recibir el honor que le pertenece solo a Dios. Sentía que podía ocupar el trono que solo es el lugar de la divinidad. Entonces se describe su caída y destrucción. El orgullo, su arrogancia, es la razón de su destrucción. Y termina el capítulo 31 de Ezequiel con el versículo 18, diciendo: ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén, en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Este es el faraón y todo su pueblo, dice Jehová el Señor. Entonces ahora el profeta encara al faraón. Por mucho que éste quisiera ser, no podrá sobrepasar el poder y la gloria de Asiria. Y como este imperio, el de Egipto, está destinado a la ruina. Como el rey de Asiria, el faraón tendrá que descender a la morada subterránea. Se consideraba entre los más selectos de los árboles del Edén, entre los primeros reinos de la tierra, y en realidad no va a tener otro destino que el de ocupar un lugar triste entre los incircuncisos y traspasados por la espada. Apreciado amigo y hermano, si hay algo en la naturaleza del hombre que hace más daño y es considerado uno de los pecados más terribles, es el orgullo. La arrogancia de creer que puede vivir sin Dios, pero es el camino que lleva a la ruina total. Hoy debemos despojarnos de ese mal de nuestra vida y caer a los pies del Señor. Allí es donde seremos realmente grandes. Que el Señor hoy llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.